¿Cómo te trató? ¿La pasaste? ¿Qué tuviste? ¿Fiebre 2 días? ¿Cómo te No, marcó? par de horas. Par de horas. Tampoco sos Terminator, tampoco no me vengas. no, 2 horas, no puedes tener 2 horas de fiebre, pará. Porque me mediqué. Se medicó, dijo. Sí. Me mediqué, pero tuve la precaución Sí. a las 3 de la mañana hacerme una tomografía porque no hay un correlato. Esta es una de las pocas enfermedades que no hay un correlato clínico con un correlato radiológico. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene una enfermedad respiratoria normal, tiene un correlato clínico. Da un poquito de aire, si puede, Chirito. Va teniendo una evolución clínica. ¿Sabes que hay muchos que cuando, bueno, a ver, mucha gente es que los médicos le dicen, bueno, ¿entraste en COVID? Porque es uno de los temas que tenemos para tocar hoy. Estamos todos en bolas. Acá este es el grupo de los COVID positivos. Acá nos recuperamos. Es el ala COVID. El ala COVID, exactamente. Pero es que no hay muy bien, no está muy claro, pero sí te mandan a hacer una placa de tórax. Está muy claro. Yo tuve la suerte que durante la residencia médica hace más de 30 años, también pasé por la Fundación Favaloro. Por lo tanto, muchos de mis compañeros, a cual Favaloro fue destinando a diferentes lugares del mundo, siguen en contacto conmigo. Y ¿Qué te dijeron? Hacete una placa de tórax. No, desde que empezó la pandemia, nosotros estamos en contacto permanente todos los días, pero no solamente desde el relato telefónico, sino estudiando los patrones patoneumónicos de una enfermedad que pueda ser característica de cada una de las regiones. Escúchame, déjame tocar acá con todo, Sergio, y bienvenido. Vamos a estar conversando distintos temas. Entonces, ¿tuviste fiebre unas horas y después te sentiste dolor de cuerpo? No, ¿algo? primero, entonces, cuando empecé a tener mucha fiebre... tuviste ¿Qué mucha es fiebre. mucha? Perdón, 39. 40. Ah, Dale. ¿40? ¿Llegaste a 40 de fiebre? Sí. Bueno, yo en cuestión de 2 horas empecé a tener los síntomas, 38, 38 y medio, 39 y llegué a 40. y escuché que ustedes, o vos sos de riesgo, porque tuviste dengue 2 veces. Yo tuve dengue, el problema es que yo tuve dengue 2 veces. La primera vez, seguramente, el dengue es una enfermedad muy, muy complicada, no solamente como su fisiopatología, sino inclusive hasta poder explicarla, porque tiene varios ciclos, pero que tiene un correlato inmunológico muy importante. El Escuchame dengue una cosa, y genera... después se te fue la fiebre y empezaste ya a transitar. No, antes, cuando tuve fiebre, lo primero que hice fue ir a hacerme al Instituto Antártida, que es el instituto que la provincia de Buenos Aires tiene para sus pacientes contratados. Me subí al auto solo, llegué al Instituto Antártica y la verdad que en minutos me hicieron una tomografía. Viendo que la tomografía estaba bien, estaba muy bien, ahí uno se puede medicar. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de medicarse, corre el riesgo de, se llama enmascarar los síntomas, y por lo tanto la evolución, seguir y uno no se da cuenta. Y la evolución del COVID es muy rápida. Pero después del diagnóstico, Bernie, ¿usted se medicó solo o consultó con un colega? No, solo, pero no es una cuestión de locura, sino que... Nosotros veníamos estudiando todos y cada uno de los tratamientos que se estaba haciendo en el mundo, veníamos monitoreando, viendo los resultados y además con el agravante, como bien dijo, yo tuve 2 veces dengue. Uno fue trabajando en Salta en la Luz de Tartagal en el 2009, que fue un brote de dengue muy fuerte que hubo en el país en ese momento y nos encontró a nosotros trabajando en el medio del barro, porque se había, no sé si se recuerda, en 2009, después de una lluvia muy fuerte, se desmoronó toda una montaña que daba sobre Tartagal. La mitad de Tartagal quedó... Escuchá, Sergio, para preguntarte una cosa más, Carlos Chico también tiene alguna... Sí, dale, Fer, vos, Javier. No, yo quería saber por qué la tomografía, porque no quedó claro. El pulmón. Sí, pero Está bien, porque ya tenías moco, o sea, para que la gente ¿qué pasa? Este es el concepto que hay que saber. Sí, a ver. No hay una correlación clínica con la radiología. Normalmente en todas las enfermedades respiratorias hay una evolución clínica y esa evolución clínica tiene un correlato después radiológico. O sea, el médico va escuchando los pulmones y va sabiendo, de acuerdo a lo que va escuchando los pulmones, lo que presuntamente vea en una radiografía. En el COVID es al revés. Lo clínico no tiene que ver con lo radiológico. Uno clínicamente está muy bien,
pero cuando se hace la placa está muy mal. A No ver, hay ese Bernie, correlato. perdón. Por eso es lo que ha asustado a todos los médicos. Yo me hice un estudio paralelo de hisopado con un estudio de sangre y un estudio, una tomografía. Y yo sabía antes de recibir el hisopado el resultado que no tenía, que era negativo. No. Una cosa, la radiología puede ser perfecta, como me pasó yo a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana me hice la tomografía estaba bien, por lo tanto eso me daba margen a poder medicarme. ¿Y qué es la medicación? Porque ¿Paracetamol? escuché. No. ¿Cómo? No, para mí es más fuerte, si él era de riesgo. ¿Qué te dieron? ¿Plasma? No. Toda medicación que tiene que ver, obviamente, con la temperatura, obviamente con la yo le cuento lo que me dio mi médico. A mí mi médico me dio paracetamol de 1 gramo para bajar la fiebre. Esto es lo que a mí me dieron. Paracetamol y paracetamol. Y ahora Connie la pasó mal con dolores y también le dieron algo de ibuprofeno, pero básicamente paracetamol. Pero está bueno esto, porque lo está contando, le quiero preguntarte de la reinfección, a ver qué tiene él, porque hoy se está hablando mucho de la reinfección, y perdón que es un tema medio del ala COVID, ahora le quiero preguntar a Mauro cómo la pasó, pues yo les conté cómo la pasé yo, Sergio está contando cómo la pasó él, y ahora Mauro les va a contar cómo la pasó. ¿Por qué? Porque lamentablemente cada vez hay más COVID y Dios no lo permita, pero les puede pasar. ¿Qué tienen que hacer? Si les pasa, cómo tienen que reaccionar ante la infección del COVID. Pero, ¿vos en tu caso tuviste fiebre o no tuviste fiebre? 2 o 3 días fiebre de 37,6 y después del día 8, cuando ya parecía, vos me avisaste, ojo Mauro. No, yo te dije que guardes el día... Recontramufaste. Sí. Ojo Mauro, esa noche tuve 37,8, 37,9, casi toqué 38 que nunca había tocado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué dice? Porque es así, pues yo hablaba con mi médico y siempre te bajan, te calman, incluso hablé con Sergio también, le dije, che, estoy preocupado porque me dicen que el día 7 o el día 8, el día 6, 7 o el 8... Si te vuelve la temperatura, te puedes entrar en una etapa inflamatoria y es donde terminás en el hospital. Y todos me decían, bueno, pero si ya la transitaste hasta ahora más o menos leve, quédate tranquilo. Pero yo soy muy hipocondríaco y ansioso. No nos dimos cuenta. Lo llamaba a Mauricio y le decía, Mauricio, ¿en qué día estás? En el 5. Guarda que el día 6 o el 7 es donde se te puede barajustar todo. Y le dio fiebre. Se le empezó a notar en la cara porque hacía zumbos y parecía resfriado. Y era yo que a la mañana lo llamaba y le decía, ¿en qué día está? En el 7, y ahora empezaba a bailar, le decía yo. Ya cada vez que él me llamaba corría para el Mater Dei. Pero, bueno, la cuestión es que me dio ese día, el 9º, me dio un poco de fiebre a la noche y bueno, después no tuve nunca. ¿Te dolió el cuerpo vos? Me dolía un poco la espalda, sí. ¿Y alguno de los 3 quedó muy cansado? O sea, ahora que están recuperados, ¿están muy cansados? Bueno, en Bernie no lo vas a notar porque no se cansa nunca. Ahora en D'Alessandro y yo estoy como hace 3 años, cansado ya esta época del año, estamos Vaya cansados. a saber lo que hicieron en la cuarentena ustedes, ¿no? Y también. Ahora, Sergio, con el tema del dengue, porque mucha gente que fue por síntomas vinculados al COVID y le terminó dando dengue. Al principio... ¿Qué es lo similar entre un virus? No, lo similar, todas las enfermedades infecciosas tienen un parámetro común, que es fiebre, mialgia, asociada a dolor muscular, cefalea. Esas son enfermedades comunes, mejor dicho, síntomas y signos comunes de todas las enfermedades infecciosas. Casi todas las enfermedades infecciosas cursan entre el periodo de incubación y el periodo de desarrollo de la enfermedad con esas síntomas. Yo por eso decía que nosotros estuvimos durante todos estos meses con todos los conocidos que hemos estudiado síntomas patoneumónicos. ¿Qué son síntomas patoneumónicos? Son síntomas o signos que son propios de esa enfermedad y no de otros. Bien. Y como cada región con los médicos y cuando decimos intercambiar información, no era hablar, sino historia clínica por medio, comparando evoluciones, por sobre todas las cosas, evoluciones, respuestas a cada uno de los tratamientos que se le había llevado a los diferentes pacientes. Bueno, y en esa búsqueda de patrones es que cuando entre marzo, abril y mayo, creo que ya cuando mayo se empezaron a cerrar mucho la frontera de los distritos, dejé de recorrer, pero toda la semana nosotros hacíamos 2.000 kilómetros en la provincia de Buenos Aires y visitaba a los pacientes que tenían COVID en la provincia de Buenos Aires en búsqueda de esos patrones que nos pudiera... Hablando de patrones, hay una discusión, porque es nuevo esto, absolutamente nuevo, y hay papers que se escriben todo el tiempo, y ningún médico se anima a asegurar, y se los cuento a ustedes también del otro lado, chicas, chicos, nadie se anima a ponerte la firma que los que tuvimos COVID
no nos vamos a volver a contagiar de COVID. Algunos te dicen que por 3, 4 meses no. Algunos dicen que algunos enfermos, dentro de unos días nosotros nos tendríamos que hacer un examen de sangre a ver si desarrollamos anticuerpos, que si desarrollamos anticuerpos podríamos donar plasma, o sea, debemos donar plasma, no podríamos, tendríamos que donar plasma, pero que si no estaríamos cubiertos por algo que se llama linfocito T, que el que se contagió de COVID es muy difícil que se vuelva a contagiar por esa célula llamada linfocito T. ¿Qué tenés vos? Que se vuelve a contagiar nosotros, el ala COVID acá. ¿Podríamos volver a contagiarnos o ya estamos medio cubiertos? Bueno, en realidad no hay experiencia en el mundo. Lo que sí se sabe es que si todos los que se contagiaron y que se curaron porque el sistema inmune de cada uno fue actuando. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, todos los que, cuando hablamos de inmunidad, siempre hablamos de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas es parte del sistema inmunitario, pero no es el único. El sistema inmunológico tiene diferentes factores. Tiene factores humorales, tiene factores celulares, que son las células que usted muy bien dice, los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos killer, inclusive hasta las plaquetas, que todas las tenemos como que son unas células que intervienen solamente cuando uno se corta en los mecanismos de coagulación, las plaquetas también intervienen como parte del sistema inmunológico. Para que todo eso actúe, no actúa cada uno separadamente, sino actúa como un gran ejército coordinado por un general. Y eso tiene que ver con un mecanismo que se llama vía complemento, que se activa por la properdina o no. Es muy complejo, muy complejo, que es quien actúa y va coordinando todo y además marcándole, porque para que un linfocito killer que usted dice... ¿En qué concluís? ¿Que te volvés a contagiar o no? No, uno desarrolla defensa, lo que no sabe cuánto tiempo de memoria tiene esa defensa. Los casos de reinfecciones que hay descriptos son casos que se ponen en duda si su primera infección fue positiva o fue un falso positivo. Eso es, todavía, esas son las dudas que se ¿Qué es un falso Pero positivo? un Perdón. falso positivo es aquel que se da como que estuvo infectado, pero en realidad no tuvo infectado. Me dice Débora acá en producción, ¿Por mi qué? compañera, que el caso de Hong Kong se está empezando a sostener que es otra cepa, ¿eh? Científicos confirmaron Otra el cepa, primer sí, claro, caso por de supuesto. reinfección de Ay, Dios. coronavirus. Un hongkonés Nico. se contagió de otra cepa. Pero pará, si hay otra cepa, entonces... Bueno, y eso es lo que sí, se pasa. está No, pero diciendo que espere. hay otra cepa. Sí. Por eso, Qué bárbaro este bicho, esto es como, ¿no? como el Claro. resfrío, como la influenza. Cada cepa es totalmente distinto y uno se contagia de uno, tiene defensas, pero después cambia la cepa. Por eso lo del dengue es tan importante, porque dentro del dengue también hay varias Escuché una cepas. cosa, porque lo que genera, ¿no? No sé, Marce, qué No, dirían la ustedes. cabeza- Acá me cuenta, hoy hablaba con Edu, con Bata, y Bata me dice, yo me daría hasta la vacuna rusa. Vos te darías la vacuna rusa, ¿no? Sí, Hoy, porque si te la traen ahora, yo te da la vacuna básicamente- rusa. Básicamente confío en las vacunas porque creo que hay un nivel de desarrollo y no me da como para desconfiar de que si es China, rusa o Mira, demás. yo le voy a explicar una cosa. A ver. Las vacunas tienen, y esto voy a tratar de ser simple, pero que le sirva a la gente, ¿no? La explicación. Las vacunas tienen diferentes fases. Hoy hay varias vacunas, todos están en la última fase. La última fase, una vacuna tiene que tener varios parámetros, varios requisitos. No solamente debe desarrollar inmunidad, sino por sobre todas las cosas, no generar efectos adversos en quien se la da. Sí. Eso se mide en la primera y segunda fase de la vacuna, ¿no? Primera y segunda fase. La primera fase de la vacuna lo que mide es que no sea perjudicial y que desarrolle efectos colaterales o adversos no deseables. La fase 3, que es la última fase, es lo que marca cuánto va a ser la inmunidad que va a dar, por cuánto tiempo va a seguir presente. O sea, Por lo es tanto, hacia adelante. Lo otro, es hacia adelante. Por lo Bien. tanto, todas las vacunas que se han desarrollado hasta acá, desde China, Rusia, la que sea, todas británica. Van a andar, están decís en vos. fase 3, pero significa que no son, Clarito. no son perjudiciales. Las contraindicaciones no Exactamente. Ahora, existen al nivel usted de gravedad. Inclusive yo me planteé la posibilidad de ser voluntario en el hospital militar, porque aparte son todos mis compañeros, pero cuando vi que el estudio era doble ciego, ¿qué significa doble ¿Qué es ciego? eso? Que a uno le inyectan la vacuna y a otro le inyectan Un un placebo. placebo que no tiene nada que ver. Entonces uno corre el riesgo de pensar que está vacunado, Vacunado pero y no no le está está. vacunado. Entonces esa ventana fue lo que No dije, todos los ensayos son prefiero así.
No todo la fase Prefiero la inmunidad natural, que yo sabía que tarde o temprano era una cuestión de tiempo.